Nunca imaginé que un accidente cambiaría mi vida, y que mi corazón se llenaría de amor. La tarde oscura se aproximaba con una tormenta de nubes grisáceas deslizándose por el cielo. No estaba lista. Nunca lo estaría. El choque de metal y vidrio fue ensordecedor. Un estruendo aterrador que te deja sin aliento y con el corazón atrapado en la garganta. Recuerdo el olor a gasolina, el silbido del aire desgarrado por la colisión y el súbito silencio que siguió. Un silencio pesado que te carga con una ansiedad insoportable. Estaba allí, atrapada en el interior de aquel auto, el mundo girando fuera de control. Mi cabeza daba vueltas mientras sentía el frío del cristal roto contra mi piel. Estaba sola. Mi madre siempre decía que la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. No sabía qué eso significaba. Hasta ese día, mis pensamientos se agolpaban. Mi vida estaba llena de sueños rotos, un futuro que de repente se desvanecía en el caos. Recordé a mi padre, su abrazo cálido, su risa resonante. Recordé los momentos felices, las risas compartidas. Todo eso parecía tan lejano como un espectro. El dolor era físico, punzante, un nudo en el pecho. Mi corazón latía con desespero. ¿Qué pasaría? Las sirenas resonaron a lo lejos, cada vez más cerca. El sonido me hizo temblar. La imagen de aquellos paramédicos, con rostros firmes y serios, se volvió vívida. Pero entre mi miedo había una chispa. Una tenue señal de esperanza en la oscuridad. La idea loca de que tal vez podría salir de esto. Sin embargo, un giro inesperado llegó. Al abrir mi puerta vi a alguien en el suelo, una figura que parecía rota y a la vez increíblemente familiar. Su rostro me resultaba conocido. Era como si el destino me estuviera sonriendo de la manera más retorcida posible. La angustia se apoderó de mí al darme cuenta, era mi vecino, el chico que siempre había admirado desde la distancia. Su cuerpo yacía inmóvil, y el aire helado mordía mi piel. La necesidad de levantarse, de correr hacia él, se convirtió en un grito sordo dentro de mí. Antes de que pudiera moverme, sentí una mano en mi brazo. Era un paramédico, pero no podía dejar de mirar a él. Aquellos ojos llenos de vida que solían mirarme ahora estaban cerrados. El horror inundó mis pensamientos. ¿Lo perdería? ¿Sería capaz de soportar otra pérdida? El dolor se transformó en un terror profundo. La voz del paramédico era un eco distante. Necesitamos que te sientes. Mantén la calma. Pero todo lo que podía pensar era su rostro con su sonrisa deslumbrante, el brillo en sus ojos y todo lo que nunca le había dicho. ¿Había llegado el final antes de comenzar algo? Una pregunta que ardía en mi pecho, y el panorama se desvanecía mientras el caos se apoderaba de mi mente. El cielo rugía y yo me encontraba atrapada entre el dolor y la esperanza. En ese instante una revelación me atravesó. Quizá aquel accidente, aunque devastador, también podría ser el inicio de algo nuevo. Pero el qué seguía siendo un misterio. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás allí, dale duro al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El sonido de las sirenas se desvaneció mientras el pánico continuaba su danza frenética en mi corazón. La visión del paramédico había comenzado a difuminarse como una pintura al agua, pero ese rostro conocido, el de mi vecino, seguía estático en mi mente. Necesitaba acercarme, necesitaba saber si estaba bien, pero la mano firme del paramédico me mantenía, contra mi voluntad, alejada del horror que estaba sucediendo. Déjenme ir, grité, el sonido rasgando mi garganta. Mi voz, débil y quebrada, viajó como un lamento entre la serenidad del lugar. El paramédico fijó su mirada en mí, en un intento por calmarme. Su voz, aunque clara y profesional, no podía romper el velo de desesperación que se había tejido en mi ser. Sentía que el tiempo se detenía,
como si todo el resto del mundo se hubiera sumido en un agonizante silencio, y todo lo que importaba en ese momento era el chico que solía soñar juntos en la distancia. Finalmente el paramédico, después de evaluar mi estado, asintió a sus compañeros y se giró hacia mí. Él está siendo atendido. Pero tú también necesitas ayuda. Veamos qué te duele. Mi cuerpo temblaba al recordar la fría sensación de los vidrios rotos y la presión del cinturón de seguridad. Pero más que eso, era el miedo que dominaba mi corazón lo que me hacía sentir fragmentada. Lo separaron de mí con rapidez y profesionalismo, llevándolo en una camilla a la ambulancia. Cada movimiento de ellos parecía un paso hacia un abismo que no quería contemplar. No, por favor, no se lo lleven, murmuré, mis palabras escasas entre sollozos. En ese instante comprendí que había una línea delgada que definía el amor y el miedo, algo que había ignorado hasta ahora, lo que su presencia había significado para mí. Me forzaron a ocupar una silla para recibir atención médica. Mis heridas no eran visibles, pero dolían más que cualquier corte físico. Mi mente giraba entre sentimientos contradictorios, gratitud por estar viva y horror por lo que le había ocurrido a él. Senderos nunca transitados se cruzaban en mi corazón, caminos que me llevaban a lo que podría haber sido. Mis pensamientos florecieron mientras luchaba con el dilema de formarse tentáculos de amor y conexión que nunca había reconocido antes de ese día. Con cada segundo que pasaba, la imagen de su sonrisa se evaporaba más. Vagamente recordé las veces que nos cruzamos, esos breves momentos llenos de silencios significativos, de miradas furtivas y sonrisas nerviosas. La idea de perderlo antes de haber tenido la oportunidad de conocerlo era como un puñal afilado en mi pecho. La angustia se transformó en algo más palpable, una chispa dentro de mí que clamaba por un cambio. Aquello no podía ser el final. Si algo estaba destinado a emerger de este desastre, sería mi resolución para conectarme, para actuar en lugar de simplemente observar. Mientras el paramédico revisaba mis piernas, el grupo de rescatistas se movía como un baile mecánico a mi alrededor. Miré hacia el lugar donde las luces de la ambulancia se desvanecían, llevando consigo a la persona que había empezado a desatar algo en mí. De repente me di cuenta de que no podía quedarme ahí, atrapada en el olvido de lo que podría haber pasado entre nosotros. Necesitaba más de un último instante imaginario. ¿Puedo ir con él?, pregunté sintiendo el tono de determinación resonando en mi voz, un sentimiento nuevo que ardía en mi interior. Las miradas de los paramédicos intercambiaron, y el que primero habló me miró con seriedad antes de responder. No podemos arriesgarnos, necesitas atención. Pero él necesito saber si está bien, insistí, rompiendo el hilo de mi voz con la urgencia que surgía de lo más profundo de mi ser. La negativa estaba despilfarrando los trozos de mi esperanza, y algo en mí se sintió fragmentarse una vez más. Las nubes oscuras en el cielo parecen cargar con mi angustia, una tormenta emocional parecía allanar mi camino. Sin embargo, aquella resistencia a rendirme comenzó a prender una luz en mi interior. Fue justo en ese momento que recibí un aviso inesperado. Una voz desde el interior de la ambulancia llamó a mi nombre. Aquello fue como un destello de la suerte, un hilo de esperanza que me sacudió. Con rapidez el paramédico me ayudó mientras corría hacia aquel sonido que posiblemente podía ser mi salvación, o la respuesta a mis oraciones. Al llegar, vi a un médico inclinado sobre el chico. El aliento se detuvo en mi pecho. Está vivo, fue lo único que resonó en mi mente. Cada fibra de mi ser se sintió vibrar con la revelación. Pero la angustia se apoderó de mí nuevamente cuando escuché al médico murmurar un diagnóstico que aún resonaba en la penumbra, encapsulando el momento en una burbuja de miedo. Necesitamos estabilizarlo. Esto es crítico. Las palabras se deslizaron como un frío helado a través de mí. Estuve a un paso de la realidad que tanto había temido y deseado al mismo tiempo, la fragilidad de lo que podría ser, y lo que podría perder. Tenía que actuar, especialmente ahora. Mientras preparaban todo a su alrededor, un destello de resolución iluminó mi alma. No podía permitir que su historia terminara sin un prometedor principio, pero antes de que pudiera dar una voz firme y decidida, algo en el ambiente se sintió diferente, una presencia desconocida asomó en la médula de mis pensamientos. Me giré y vi a alguien más que no podía recordar. Lo siento. Pero no puedes seguir aquí, dijo la figura sombría que se alzaba entre mí y el futuro incierto que anhelaba. La neblina de confusión envolvía cada palabra que salía de los labios de aquella figura. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de un gorro, reflejaban una mezcla de preocupación y firmeza.
Era un desconocido, pero la intensidad de su mirada me hacía sentir que, de alguna manera, sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. ¿Quién eres?, pregunté, la voz vibrando entre el miedo y la determinación de aferrarme a la única conexión que me quedaba. La figura avanzó un paso, empujando suavemente el aire entre nosotros. Soy un amigo de quienes llegan a necesitar ayuda. Hay protocolos que seguir. Tú necesitas descansar y recuperarte, explicó, aunque su expresión sugería que había algo más urgente en juego. A través de su afirmación podía sentir el eco de la compasión, pero también el peso de la autoridad. No puedo. Él necesita que yo esté aquí, grité, el ruego desgarrándose por las costuras de mi angustia. La mirada en su rostro cambió, dejándome entrever una sombra de comprensión que me hizo titubear por un momento. Era evidente que no había nada que pudiera hacer, que mi presencia no alteraría el resultado. Pero la necesidad de estar cerca de él me llenaba de un instinto primario, de ese amor que había comenzado a despertar en medio de la tormenta. Lo sé. Es una situación difícil, respondió, y su voz era más suave que antes. No estás sola en esto, pero permanecer aquí no te hará ningún bien. Necesitas cuidarte. Con un tirón, el dolor en mi interior comenzó a manifestarse físicamente. La presión en mi pecho se intensificó y sentí como si el aire se espesara a mi alrededor. Dímelo. ¿Está bien? ¿Vivo? Las palabras se deslizaron entre mis labios, a punto de romperme en mi fragilidad. No tengo información concreta. Pero están haciendo todo lo posible. Confía en ellos, afirmó, su tono poseía el matiz cálido de una voz que intentaba formar un puente entre la distancia que había creado el miedo en mí y la esperanza que aún luchaba por existir. Desvié la mirada hacia la ambulancia. Las luces brillantes seguían parpadeando, y las voces de los rescatistas fluctuaban en una sinfonía de urgencia. A pesar de la incertidumbre, viendo a los profesionales correr a su alrededor, sentí una mezcla extraña de esperanza y entumecimiento. La negativa de seguir ahí, rodeada de caos, también albergaba un hueco en mí, una rendija por donde se colaba un atisbo de luz. Vamos, te llevaré a un lugar más seguro. Esto es demasiado para que lo lleves sola, insistió el desconocido, extendiendo una mano hacia mí. Su gesto era a la vez un refugio y un recordatorio de mi vulnerabilidad, todo estaba sucediendo tan rápido. La conexión que había empezado a formar con él parecía tan frágil, y mi corazón palpitaba desgarrándose entre el deseo de quedarme y la necesidad de cuidar de mí misma. Sentí que estaba en una encrucijada, una bifurcación en el camino que definía no solo el rumbo de mi vida, sino también el de otro. Era un reto entre mi instinto de protección y la razón, no quería separarme de la esperanza. Si me alejo, ¿qué pasará con él?, pregunté, el eco de mis palabras llenando el aire helado. Lo estarán cuidando. Te prometo que lo están haciendo. Pero tú también cuentas. Necesitas estar bien para ofrecer lo que puedas a los que amas, respondió, su expresión mostrando una seriedad que me atravesaba. Dejé que sus palabras se asentaran en mí, luchando contra la lógica que decía que debía aferrarme a lo que estaba a punto de perder, y así, con la mano extendida en mi dirección, el desconocido se convirtió en una luz tenue en medio de una tormenta personal. La angustia se ahogó un poco, y empecé a dar pasos hacia él, como si su cercanía pudiera ofrecerme un mínimo de consuelo mientras todo lo demás se desmoronaba a mi alrededor. Solo entonces recordé el susurro que había escuchado al principio, cuando todo comenzó. La otra voz dentro de mí clamaba un mantra que presionaba en mis oídos: no es el final. A medida que cruzábamos del tumulto hacia un horizonte incierto, una nueva sensación tomó forma en mi pecho. Tal vez había algo más que temer, tal vez el verdadero miedo residía en perder la oportunidad de descubrir lo que realmente sentía por él. Cuando finalmente salimos de la tormenta, el cielo comenzaba a despejarse. A mi grupo de rescatistas, les gritaban decisiones difíciles que aún resonaban en la distancia, y cada sonido se convirtió en un eco distante, irrompible ante una revelación. Así, entre una mezcla de esperanza y miedo, me di cuenta de que mi historia aún no había terminado. Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo del todo, el desconocido se detuvo en seco. Su mirada se había vuelto más intensa, más urgente. Espera, hay algo más que debes saber. La tensión cargó el aire entre nosotros, atrapando mis pensamientos en una espiral de ansia. Un nuevo abismo de peligros y secretos estaba a punto de abrirse. Y cuando la verdad finalmente emergiera, sería un faro o una tormenta.
¿Qué es? ¿Qué tienes que contarme?, pregunté, el temblor en mi voz delatando la ansiedad que me recorría. Su mirada se tornó feroz, como si estuviera evaluando el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Hay algo que debemos verificar antes. Necesitamos asegurarnos de que estés a salvo y, en este momento, no puedo entrar en detalles, contestó, su tono se había vuelto tenso. Mientras hablaba, su expresión osciló entre la preocupación y la determinación, como si se viera obligado a convertirse en el mensajero de malas noticias. La desesperación se extendía en mi pecho como un hilo gigantesco, retorciéndose a medida que cada segundo pasaba. ¿Cómo puedes decirme que debo estar a salvo cuando él está ahí, luchando por su vida? Mi corazón martillaba en mis sienes, resonando con la imagen de su rostro, sumido en el silencio, y la inminente incertidumbre de su estado. Confía en mí, dijo, y por un breve instante, el cielo pareció iluminarse con un destello de color cálido. Pero, rápidamente ese brillo se desvaneció reemplazado por la sombra de la angustia. Necesito que sigas mi voz. Vamos a un lugar donde pueda contarte todo lo que sé. Hay más en juego de lo que imaginas, y no podemos arriesgarlo todo en este momento. Con un suspiro tembloroso, sentí la necesidad de seguirlo. Lo quería. Lo necesitaba. Con cada paso que daba, la distancia que nos separaba del caos se sentía como un abrazo ligero, aunque aún era insuficiente para calmar la tormenta que se arremolinaba dentro de mí. Mientras avanzábamos, una pregunta me quemaba. ¿Eres un rescatista? ¿Tienes algo que ver con la ambulancia?, indagué con la esperanza de entender su papel en toda esta confusión. No exactamente, respondió mirando hacia el horizonte como si estuviera saboreando un susurro inalcanzable. Soy alguien que se preocupa por los que están en situaciones así. Y sí, estoy aquí para ayudar, pero de una manera diferente. La seriedad de su afirmación hizo que una parte de mí temblara ante la posibilidad de que había más peligro del que inicialmente había supuesto. Finalmente, llegamos a un lugar apartado, lejos del bullicio de las sirenas y del ir y venir de los rescatistas. Era un pequeño parque que, a pesar del caos a su alrededor, mantenía una extraña calma. Los árboles, con sus hojas meciéndose suavemente, parecían susurrar secretos al viento. Dime, le pedí, apoyando mis manos en mis caderas, sintiendo que el suelo temblaba bajo el peso de la incertidumbre. ¿Qué es lo que está intentando ocultar? Él inhaló profundamente como si el aire le pesara más de lo habitual, y finalmente sus ojos se encontraron con los míos. Lo que ocurrió no fue simplemente un accidente. Hay más en la historia, y quiénes son los responsables podría cambiarlo todo. Pero ahora, en este momento, lo que más importa es que tú estés a salvo. La revelación chocó mi interior como un golpe en el pecho. ¿Un accidente? Cada vez me daba cuenta de que la vida podía ser mucho más oscura de lo que había imaginado. Las palabras danzaban en mi mente y el miedo me golpeó con fuerza. ¿Qué quieres decir con responsables? ¿Qué le ocurrió a él? La angustia en mi voz creció, implorando respuestas que parecían estar escondidas bajo capas de secretos. Hay personas que no quieren que hables, y una de ellas podría ser la razón por la que tu ser querido está en esa ambulancia. Debemos actuar con inteligencia. Necesitamos tiempo y debes asegurarte de mantenerte alejada de la mirada de aquellos que puedan seguirte. Su voz se tornó grave, con un eco que resonaba con advertencias sombrías. Una sensación de traición se arrastró por todo mi cuerpo, desafiando mis propias creencias. ¿Quién podría querer hacerle daño? Mientras luchaba con los cálculos de mi mente, la imagen de su rostro, lleno de vida y alegría, comenzó a desvanecerse, reemplazada por la oscura posibilidad de que había fuerzas afuera que podrían desearle lo peor. No puedo estar alejada de él, susurré, la fragilidad de mi voz apenas audible mientras el peso del miedo se centraba en mi corazón. Quiero ayudarlo, no dejarlo a su suerte. Y lo harás, dijo, tomando mi mano con una firmeza que intentaba ser reconfortante. Pero primero, debes estar a salvo. Lo último que quieren es que intervengas. No estás sola en esto, pero tienes que confiarme y esperar el momento adecuado. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y compasión, y de repente me di cuenta de que esa conexión frágil se había vuelto un hilo más fuerte que cualquier otra cosa en ese momento. Sentía que su mirada estaba infundida de una esperanza desesperada, que estaba dispuesto a pelear junto a mí, y aunque el caos continuaba su danza a nuestro alrededor, entre miedo y resolución, algo brillaba dentro de mí. Una chispa de amor por él, una necesidad de mantenernos juntos en medio de lo desconocido.
Mientras miraba hacia el horizonte, la inquietud se tornaba en una llama ardiente. ¿Qué pasará después?, pregunté, las palabras temblorosas, mientras la realidad se convertía en una red de posibilidades y peligros. Lo descubrirás pronto. Todo se revelará, pero primero debes estar lista, dijo con una mirada fija en mis ojos. Y justo en ese momento un sonido distorsionado se filtró desde el parque, una sombra acechante de lo que estaba por llegar, llenando el aire de un sentimiento ominoso. Una sombra del pasado que tampoco se había ido, y que estaba dispuesta a cobrar lo que le pertenecía. El viento soplaba con una brisa helada que cortaba la atmósfera tensa como un cuchillo, y apenas podía centrar mis pensamientos entre las revelaciones y las emociones tumultuosas que se arremolinaban en mi interior. Necesitaba respuestas y necesitaba saber que él estaba a salvo, pero cada intento de comprender la situación me dejaba más desubicada. Escucha, dijo él, rompiendo el silencio tenso que había caído entre nosotros. No podemos quedarnos aquí. Hay un lugar al que debemos ir, un refugio seguro donde podremos hablar. Su voz tenía un toque de urgencia que me hizo estremecer, y asumí que la razón de su inmediatez era más que obvio. El peligro no solo era físico sino también psicológico, asentí dudosa, pero decidida. Seguirlo era la única opción que me dejaba alguna esperanza. Hicimos un giro en la vereda del parque, alejándonos de las luces parpadeantes y los quejidos de las ambulancias. La noche se hacía más oscura, casi opresiva, como si el cielo se hubiera adentrado a presenciar el desenlace de un drama oculto. ¿Por qué no me cuentas exactamente qué está pasando?, le pregunté mientras caminábamos. Las sombras extendían su manto a nuestro alrededor, y una parte de mí sabía que tenía que estar preparada para cualquier revelación. Sin embargo, las palabras escasas ni siquiera acercaban a la realidad de lo que podría enfrentarnos. No puedo revelarlo todo aún, pero hay secretos entre nosotros, en esta ciudad que están interconectados, y me temo que el accidente está profundamente relacionado con algo más grande. La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, explicó, sus ojos fijos en la senda ante nosotros. Sus palabras eran como un eco resonando en un vacío angustiante que palpitaba en mi pecho. Llegamos a otro parque, casi desierto, y en medio de la oscuridad, había un pequeño cobertizo donde el neón apenas iluminaba el lugar. Me miró de nuevo. Este es nuestro refugio por ahora. Tienes que prometerme que no te dejarás llevar por el pánico, no importa lo que dijera. A medida que cruzábamos la puerta, el alivio momentáneo de la protección se evaporó rápidamente, como si un denso aire de intriga nos envolviera. El interior olía a madera vieja y humedad, y sombras danzaban al ritmo de la leve luz. Me di cuenta de que estaba empezando a temer lo que pudieran develar las próximas palabras. ¿El qué le pasó en realidad? ¿Está bien?, la pregunta salió de mis labios en un susurro, temiendo que la respuesta pudiera abrir una herida que ya palpitaba con dolor. Su rostro se tornó grave y su mirada se desvió hacia el suelo por un instante, como si buscara las palabras correctas en ese lugar áspero. No lo sé. Pero hay alguien que sí lo sabe, y puede que sea la clave para descubrir qué ocurrió realmente. No puedo arriesgarte a que hagas contacto con él ahora mismo. Tienes que mantenerte aquí alejada de la superficie, de las miradas inquietas de aquellos que nos siguen. La angustia en su voz resonó en mí como un eco inquietante. ¿Quiénes nos siguen? ¿A quién temes? No puedo quedarme aquí sin saber si está bien, sin saber la verdad. Cada palabra la pronunciaba con la acumulación de toda la desesperación que había sentido desde el momento en que recibí la noticia del accidente. Te prometo que haremos todo lo posible por descubrirlo, pero eso lleva tiempo. Con el paso de los días, las piezas del rompecabezas irán encajando, respondió, taladrando su mirada en la mía con fuerza. Fue en ese momento cuando una chispa de esperanza se encendió, tal vez porque la idea del amor incondicional trastocaba de nuevo el dolor con una sonrisa. ¿Y si el tiempo se acaba?, murmuré, sintiendo el flujo de mis emociones desbordar en lágrimas que amenazaban con caer. ¿Y si no está ahí cuando lleguemos? Él dio un paso hacia mí, con la cercanía de su calor calmando un poco el frío que helaba mi corazón. Entonces lucharemos hasta el final. No puedes dejar que el miedo controle tus decisiones. Expande ese amor por él en tu corazón y usa esa fuerza para seguir adelante. Fue en ese instante cuando escuchamos un ruido sutil, un crujido en la entrada del cobertizo. Ambos pivoteamos con un sobresalto, la expectativa punzante se adueñó del ambiente.
Unos ojos se asomaron en la penumbra, y aunque el rostro era familiar, la expresión que portaba era sombría y amenazante. «Hola, nos encontramos de nuevo», dijo esa figura oscura en la entrada, su sonrisa torcida cargada de secretos siniestros. «He venido a buscar respuestas. Sé que pueden ser dolorosas, pero es mejor que las oculten». Los latidos de mi corazón resonaron en un tambor tumultuoso. El frío recorrió mi columna mientras las posibilidades comenzaban a desbordarse como un torrente incontrolable. La realidad se oscurecía aún más, y su llegada marcaba el inicio de un camino que no podría evitarme. La figura a la entrada del cobertizo avanzó con una calma inquietante, cada paso resonando como una sentencia. Su rostro, una mezcla de sombras y trazos familiares, se iluminó un segundo con la luz tenue, revelando las líneas de la preocupación y el desafío. «What do you want?», él preguntó, su voz desplazándose entre la tensión del aire. Su tono era firme, pero la preocupación se podía vislumbrar en sus ojos. Yo por mi parte sentía que el corazón me latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. «Quiero lo que todos quieren, respuestas», dijo aquella figura, su risa repleta de un retorcido alivio que me erizó la piel. «Y por cierto, no creo que deban estar aquí. Es un lugar muy peligroso, lleno de secretos que no comprenden». «¿Dices que no comprendemos? ¿Quién te crees para decidir eso?», le respondí, alzando la voz más de lo que hubiera imaginado. La rabia y el miedo se entrelazaban en mí como una colmena de abejas furiosas. «Te diré lo que no comprendo, todo. Esto es una pesadilla». «Podría decirse que sí, pero cada pesadilla tiene un despertar», el extraño contestó, moviéndose más cerca mientras yo me aferra a la pared detrás de mí como si pudiera descubrir una forma de escapar. «Soy un amigo de tu amado, y he venido a traerte una advertencia». El aire se volvió pesado, y el espacio entre nosotros parecía encogerse. Un frío sutil y opresivo se apoderó de mí, difuminando el leve calor que había sentido al estar cerca de él. «¿Qué has hecho?», le pregunté, el temor surgiendo como un golpe caliente en mi estómago. «Lo que debía hacer para preservar sus esperanzas y las tuyas. Pero no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para decirte que el tiempo corre. Él está en peligro y hay más en juego de lo que imaginas». Su mirada en mí era penetrante, como si estuviera tratando de leer hasta el más escondido rincón de mi alma. La realidad de sus palabras golpeó en mí, un eco lejano que resonaba entre mis sentimientos. «Por favor, dime que no está gravemente herido. Dime que aún hay tiempo», imploré, sintiendo el nudo de la desesperación devorar mis entrañas. «Hay un lugar, una reunión, ellos saben más de lo que aparentan. Debes ir allí con él, enfrentarte a la verdad. Pero ten cuidado. No todos allí son amigos», advirtió, su voz tomando un tono más serio. «Se trata de traiciones y aquellos que son más cercanos a ti pueden no ser lo que parecen». Casi incapaz de procesar la mezcla de emociones, el miedo, la ira, la desesperación, sentí que la frágil esperanza que había comenzado a entrever se convertía en un hilo más delgado. «¿A dónde tengo que ir?», le pregunté, acallando el tumulto en mi interior, buscando claridad en medio del caos. «Un lugar donde las sombras se cruzan. El mercado de la noche. Debes ir ahí al caer la luna. Un tren saldrá de unas vías olvidadas y te llevará a lo que necesitas. Pero no puedes hacerlo sola». Su mirada se encontró con la de él, y le sonrió de una forma enigmática. «Él será tu guía. Pero ten cuidado, aquellos que buscan verdades a menudo encuentran más de lo que deseaban». Antes de que pudiera asimilar sus palabras, giró sobre sus talones con una despreocupación inquietante, como si la oscuridad lo reclamara. La puerta del cobertizo se cerró de golpe tras él, dejándonos envueltos en un silencio sepulcral. «¿Qué demonios acaba de suceder?», exclamé, volviendo la mirada hacia él, que parecía estar atrapado en sus propios pensamientos, como si el mundo exterior lo estuviera devorando. «Tenía que saber más. Si hay una manera de encontrarlo, tenemos que intentarlo», respondió, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y temor. «No podemos permitir que los secretos nos destruyan. Tenemos que ser valientes». Mientras nuestras manos se entrelazaban por un instante, la promesa de un futuro me daba algo de aliento. Pero también sabía que la sombra del peligro acechaba más allá. «Mañana nos iremos entonces», declaré con firmeza, aunque sabía que el camino sería oscuro. «Si hay un tren que nos lleve a la verdad, no puedo dejarlo». «Ir».
Solo la incertidumbre nos envolvía, con la noche presionando cada vez más intensamente. De pronto, un sonido sutil interrumpió nuestro pequeño refugio. Un murmullo lejano, casi imperceptible, pero iba aumentando en intensidad. ¿Lo escuchas?, pregunté aferrándome a él, mientras el eco de una docena de pasos se acercaba. No podemos quedarnos aquí, replicó su voz grave llenándose de urgencia. Sal pronto. No tenemos tiempo. La sensación de que las sombras nos apresaban se hacía más intensa. Sabía que pronto tendríamos que enfrentar más de lo que habíamos enfrentado hasta ahora, y lo que fuera que estaba por llegar cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en mi corazón, había una chispa que se negaba a desaparecer. Fue entonces cuando, al salir del cobertizo, supe que estábamos a punto de entrar en lo desconocido. Afuera, el aire era fresco y cargado de la promesa de tormenta. Las nubes bajas parecían bajar para devorarnos, y el cielo, cada vez más oscuro, reflejaba la inquietud que se acumulaba en mi pecho. Nuestros pasos resonaban en la tierra húmeda mientras buscábamos un camino que nos alejara del cobertizo y de las sombras que parecía haber dejado atrás. ¿Dónde vamos?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda y girando la cabeza para observarlo, como si en su mirada pudiera encontrar la certeza que tanto necesitábamos. Debo llevarte a casa primero, contestó, apretando un poco la mano que aún mantenía entre la suya. Necesitamos prepararnos. No podemos dejarnos llevar por el pánico. El lenguaje de su voz era suave e incluso tranquilo, pero el temblor de su mano traicionaba sus verdaderos sentimientos. Todo en mí gritaba que no estaba a salvo, que el peligro estaba cerca, pero también había una parte que anhelaba aferrarse a ese momento, a su cercanía, a su calor como un salvavidas en medio de un océano embravecido. ¿Qué si no hay un después?, murmuré, más para mí misma que para él. ¿Qué si nos paramos y nos enfrentamos a esto? ¿Qué pasa si no hay un lugar seguro para ir? Siempre hay un lugar seguro cuando estás conmigo, me aseguró, deteniendo nuestra marcha para mirarme a los ojos, su intensidad haciéndome olvidar momentáneamente el caos que nos rodeaba. Te prometo que lo encontraremos juntos. Pero en el fondo de mi corazón, la duda oscilaba, desafiando su promesa. Entonces, esa voz surgió otra vez en mi mente, recordándome las advertencias del extraño, repitiendo su advertencia sobre traiciones y aliados que podrían no serlo. A pesar de su calma, la tormenta emocional crecía entre nosotros, y sentí la presión de nuestra situación en una marea de ansiedad. Con un leve suspiro, decidí dejar que el silencio llenara el espacio. Mientras caminábamos, elegí aferrarme a la esperanza que nacía entre la confusión. Nos apresuramos por un camino estrecho y antes de darnos cuenta estábamos en la plaza del pueblo, donde algunas antorchas aún iluminaban el camino. La escena era agridulce. La plaza, que tantas veces había sido un refugio para mí, ahora parecía un laberinto del que solo deseaba escapar. Necesitamos provisiones y alguna información, dijo él, su voz firme y decidida, como un timón en medio de la tormenta. Me dirigí hacia una de las tiendas que aún estaba abierta, tratando de no mirar de reojo hacia los rostros que nos rodeaban. Entre los murmullos, un eco de incertidumbre resonaba en el aire, como si todos estuvieran sintiendo que algo estaba a punto de suceder. Sería fácil perderse en esas miradas, era embriagador y aterrador al mismo tiempo. Las sombras parece que se alimentaban de los susurros, y yo sabía que no podía dudar. Al entrar, el olor a hierbas y especias me abrumó. Buscamos información sobre un tren que parte hacia el mercado de la noche, le dije al comerciante que nos miraba con desconfianza. Él levantó una ceja, sopesando nuestras palabras. El mercado de la noche. Su voz fue cargada de un significado más profundo del que parecía a simple vista. Peligroso. Muchos han desaparecido buscando simplemente lo que creían que necesitaban. Pero hay quienes saben más. Cuida de con quién hablas. No todos son amigos. Una ola de incredulidad me atravesó. ¿Y qué hacemos?, pregunté, la desesperación volviendo a brotar en mis venas. Si hay un tren, ¿cómo podemos abordarlo? Necesitamos una forma de saber la verdad. Es sencillo, respondió el comerciante observando nuestras manos entrelazadas. Pero debe tener cuidado. Si están buscando ardientemente la verdad, a veces la verdad misma puede resultar más peligrosa que la mentira. Él se acercó a un estante lleno de frascos de cristal, sacando uno entre sus manos y extendiéndolo hacia nosotros. Tomen esto. Un talismán de protección. Podrán necesitar su poder cuando lleguen al mercado.
¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ti?, le cuestioné, sintiendo un impulso de desconfianza recorriendo mi cuerpo. Pero él solo encogió los hombros, como si todos sus secretos estuvieran ocultos en esa sonrisa. Al final, la decisión siempre es suya, dijo, reculando un poco. Pero si alguna vez hay esperanza, a veces hay que arriesgarse, ¿no creen? Mientras nos alejábamos de la tienda, el artefacto pequeño y oscuro palpitaba en mi bolsillo, una sola semilla de fe que comenzaba a germinar. ¿Qué piensas?, le pregunté, mirando hacia él mientras seguíamos caminando. Su rostro, lleno de determinación, me brindó algo de tranquilidad. Debemos enfrentarlo. Pero sin miedo. Entonces involuntariamente me acercó más a su lado, y una chispa de compasión, inesperada y dulce, brotó entre los dos mientras nos encaminábamos hacia lo desconocido. Sin embargo, en el instante en que cruzamos la plaza, una presencia extraña se materializó entre la multitud, un rostro conocido desde lejos, un amigo de la infancia, alguien que había jurado estar lejos de este mundo. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz resonando como un eco en mi mente. Todo el aire se detuvo, la tensión colgaba entre nosotros, como una línea de vida que podía romperse en cualquier momento. Aquello era una intersección entre el pasado y el peligro que habíamos decidido enfrentar. La elección en ese instante se convirtió en un laberinto. Podría ser que nuestro apenas frágil hilo de esperanza dependía de él, o nos llevaría a una traición más profunda. El rostro de mi amigo brillaba con la confusión propia de aquellos que se encuentran en el lugar equivocado en el momento menos indicado. El aire a nuestro alrededor se tornó denso, las palabras que no pudieron salir se deslizaron silenciosas entre los murmullos de la plaza. Antonio, murmuré en un susurro como si al pronunciar su nombre pudiera deshacer la realidad que amenazaba con atraparnos. ¿Qué hacen aquí?, repitió, su mirada oscura oscilando entre la incredulidad y la preocupación. No sabía si esperaba alguna respuesta coherente o si ya se había resignado a la locura de nuestra situación. Estamos buscando respuestas, respondió él tomando la delantera como un escudo. No me miró, pero reconocí la determinación en su voz. Se avecina una tormenta y necesitamos estar preparados. Antonio me observaba con una intensidad que malinterpreté por un momento. No deberías estar aquí, dijo, su tono más urgente que reprochador. No es seguro. Los rumores sobre el mercado de la noche han crecido. Gente ha desaparecido. Aquellos que lo han intentado no siempre regresan. El corazón se me detuvo al escuchar esas palabras. Mi mente corría más rápido que mis emociones, cuestionando cada decisión que habíamos tomado. Lo sé, respondí intentando captar su mirada, buscando alguna señal de camaradería que pudiera hacernos sentir menos solos. Pero no tenemos otra opción. Te lo advertí en su momento. Estaba en lo correcto, dijo, un tono de frustración alarmante en su voz. ¿Y ahora te arriesgas? ¿Por qué? No puedo dejar que te pase nada. ¿Y tú crees que puedes detenerme?, desafió él, el fuego en sus ojos ardía con la misma intensidad del resentimiento. La tensión era palpable, el aire se había vuelto espeso entre nuestras tres figuras. Antonio acercó su rostro al mío, el temor reflejado en sus ojos era casi palpable. Escúchame. Hay fuerzas que no comprendes. No todos son amigos, y no puedes confiar en él. Señaló a su compañero, su voz temblando como si estuviera en un delicado equilibrio entre la desesperanza y la protección, y entonces, mi mundo se colapsó un poco más. De repente ese lazo construido con tanto esfuerzo entre nosotros comenzó a desgastarse. ¿Y tú qué sabes de él? Me volví hacia él, esperando que su mirada de seguridad fuera la respuesta que necesitaba. ¿Qué razón tendría para traicionarme? ¿Qué razón? No sería la primera vez que un aliado se convierte en un enemigo, dijo Antonio con un tono lacerante. Tú no sabes lo que él ha hecho. Sus actos son oscuros, y ahora te ha llevado al borde del abismo. No le creo, respondí, sintiendo la presión en mi pecho crecer. La sombra de la angustia se instaló y sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a desvanecerse. La lealtad que había sentido hasta ese momento se tambaleaba como hojas secas llevadas por el viento. Siempre hay tiempo para dudar, pero ahora es el momento de decidir, dijo él, interponiéndose entre Antonio y yo. Su voz era un ancla en la tormenta emocional que me consumía. No podemos permitir que el miedo nos divida. Pero la realidad seguía apretando como un corsé, las palabras de Antonio resonaban con una certeza inquietante.
Y si tengo razón, continuó, su voz no dejaba lugar a la comodidad. ¿Y si él te está utilizando? La promesa de un futuro siempre viene junto a un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Los ecos de sus dudas reverberaban en mi mente. ¿Y si había algo más que solo una decisión a tomar? En mi pecho, la presión no solo era la ansiedad por nuestro porvenir, sino también la conciencia de que el amor que se fraguaba a su lado dependía de un hilo extremadamente frágil. La tormenta que se cernía sobre nosotros pareció desatarse en ese instante. El cielo oscuro empezó a vibrar con relámpagos lejanos y ecos de truenos, como si el universo mismo se estaba manifestando en nuestra lucha interna. Y en el oscuro trasfondo de mi mente aparecieron imágenes de un futuro con él, pero también de un abismo que amenazaba con tragarnos. Vamos a seguir adelante, insistió él, entrelazando nuestros dedos con una firmeza que apretaba mi corazón. No dejaremos que las dudas nos frenen, sin importar quién esté a nuestro lado. Mire a Antonio, su expresión estaba llena de sombras, como si también él se debatiera entre la lealtad y el amor. Tú sabrás, pero me iré de aquí. Este no es mi lugar ahora, dijo su voz desvaneciéndose en medio del estruendo, y justo cuando daba la vuelta para marcharse, un grito desgarrador resonó en la plaza, seguido de un crujido inquietante. Mi corazón se detuvo. Miré hacia atrás y vi a Antonio caer al suelo, un torrente de desesperación invadiendo la atmósfera. Antonio, grité, pero su figura parecía desvanecerse entre las sombras que comenzaban a llenar el espacio a nuestro alrededor. La elección se había vuelto inminente. Podíamos avanzar hacia lo desconocido o arriesgarnos a rescatarlo, sabiendo que ese intento podría constituir un viaje hacia la perdición. La tormenta rugía, y con cada segundo que pasaba, el destino parecía llevarse todo pensamiento claro, llenando el aire con el eco de decisiones que no teníamos forma de revertir. Mis pies se movieron casi por instinto, deslizándose sobre el adoquinado húmedo mientras el eco del grito de Antonio vibraba en mis oídos. La confusión se trenzaba con el temor y la urgencia, en mi corazón, el amor por él competía con el miedo a perderlo, un sentimiento que amenazaba con arremeter como una ola bruñida por la tempestad. No, gritó él, percatándose de mi movimiento. Es un trampa. No corras hacia él. Pero cada palabra que salía de su boca se diluía en el clamor de la tormenta. No podía dejar que el miedo lo dominara. La imagen de Antonio en el suelo, vulnerable como una hoja en otoño, encendió una llama en mi interior. Sentí que debía actuar, no solo por él, sino también por esa parte de mí que se negaba a abandonar a alguien que había estado a mi lado en tiempos más oscuros. Corrí hacia él sintiendo la lluvia comenzar a caer en torrentes. Cada gota era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Al llegar a su lado, vi como un hilo oscuro de sangre se deslizaba por su frente. Su mirada, llena de desesperación, me atravesó hasta el alma. No lo hagas, murmuró y sus ojos se cerraron brevemente como si se despidieran de mí. ¿Te vas a ir así?, le pregunté arrodillándome a su lado y tomando su mano, su piel más fría que el agua que nos rodeaba. No voy a dejar que esto termine aquí. No voy a perderte, Antonio. El miedo serpenteó a través de mis venas, pero percibí que había más que eso, había amor, solidaridad y la promesa de un mañana. Su rostro se iluminó ligeramente al sentir mi calidez. No entiendes, el peligro es más grande de lo que imaginas. Su voz se fue desvaneciendo, los ecos de sus advertencias continuaban resonando en mi mente, mientras lo sostenía, escuché pasos apresurados acercándose. Era él, su mirada contenía el peso de un secreto, un dilema no resuelto. Vámonos. No tenemos tiempo, hay demasiados ojos fijados en nosotros, insistió él, extendiendo la mano hacia mí. Pero su gesto se sintió como una condena, como una invitación al abismo en lugar de una vía de escape. Antonio tomó mi mano con una fuerza renovada. Confía en mí, dijo, su voz ahora más fuerte y clara. No le dejes ganar. Sé fuerte. Lucha por lo que crees. Su confianza me hizo reflexionar sobre mis propios sentimientos. Su defensa y su sinceridad, aún en medio de la tormenta, me enseñaron lo que verdaderamente importaba. Le devolví la presión a su mano, sintiendo el calor de su presencia infundir nueva vida en mí. Siempre estaré contigo, prometí, aunque dentro de mí, el peso de la traición me asfixiaba. La realidad estaba llena de sombras, pero también de posibilidades. Rápido, volvió a gritar él, ahora más ansioso, mientras miraba a su alrededor con inquietud. El ambiente se sentía cargado de amenaza,
la tormenta no era solo meteorológica, era también emocional. La combinación de amor, traición y miedo tejía un intrincado tapiz sobre el que caminábamos. Antonio se puso de pie con dificultad, tambaleándose por un instante. No deberíamos haber venido, confesó, sus ojos reflejaban el custodiado dolor de su alma. Cruzamos un límite y eso nunca es fácil de deshacer. Tal vez nunca sea fácil, respondí, mientras lo apoyaba, pero esto no es el final. Nunca dejaré que esto sea el final. Sin embargo, antes de que pudiéramos dar un paso hacia adelante, una figura emergió de las sombras. Era un rostro familiar, uno que había sido ardiente y cercano, pero que ahora irradiaba un aire de frialdad ominosa. ¿Creías que podrías escapar tan fácil? La voz resonó en la oscuridad, un recordatorio escalofriante de que las decisiones siempre vienen con consecuencias. Antonio se tensó a mi lado, su mirada enfocada en la figura. No te lo llevaré, dijo con aplomo, aunque su voz delataba la fragilidad de su resistencia. No dejaré que hagas daño a nadie más. Y en ese momento supe que nuestras decisiones eran solo la punta del iceberg, que había dimensiones de traición y amor que no habíamos comenzado a explorar. Con la tormenta rugiendo a nuestro alrededor y la figura hostil al frente, sentí como la línea entre amistad y amor se difuminaba al borde de lo desconocido. Mi corazón retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra, y sabía que teníamos que decidir, no solo por el presente, sino por el futuro que deseábamos construir. Pero el tiempo se desvanecía, comprometiendo cada latido, cada susurro y cada promesa hecha en la oscuridad de la noche. La tormenta era más que un fenómeno atmosférico, era una manifestación de la confusión y el caos que se desataba en mi interior. Los cielos lloraban por nosotros mientras decidía entre la lealtad y el amor. Deben saber que el camino que eligieron no tiene retorno, dijo la figura, una sonrisa retorcida dibujándose en su rostro. Su aire despreocupado contrastaba con la tensión que me rodeaba, y sentí que el aire se desgastaba entre mis pulmones. Miré a Antonio, buscando una respuesta en sus ojos. La confianza aún vibraba entre nosotros, pero las sombras de la duda empezaban a incrustarse con fuerza. «No te importa en absoluto lo que suceda con nosotros, ¿verdad?», le pregunté, el odio burbujeando en mi voz. «Eres astuta, pero tú no entiendes el juego en el que te has metido. No importa lo que creas. Este amor que persigues solo te llevará a la ruina», la figura dijo sin titubear, su sonrisa surgiendo como un escalofrío. «Te equivocas», respondí, sintiendo la angustia transformarse en valor. «El amor no es una debilidad, es nuestra arma más poderosa». De repente sentí un apretón en mi mano. Antonio, con la mirada intensa, me recordó que no estaba sola. «No podemos permitir que la oscuridad nos ate. Debemos enfrentar esto juntos», me dijo, su voz llena de convicción, como si cada palabra también empujara la preocupación encadenada dentro de mí. El silencio pesado se rompió cuando el mundo pareció girar en mi mente. «¿Por qué estás aquí?», cuestioné la figura, dispuesta a desafiarla. «Simplemente para recordarte que hay fuerzas que trascienden lo que comprendes. Y para dejar un mensaje claro, aquellos que buscan verdad a menudo se convierten en las víctimas de ella», respondió, su tono gélido haciendo eco en mis huesos. Las palabras resonaron en mi mente como un mantra, recordándome los temas escondidos detrás del amor y la traición. Pero había algo más grande en juego aquí, algo que no podía ignorar. La fe en lo que éramos comenzó a brillar en mis entrañas como un faro en medio de la tormenta. «Estamos dispuestos a luchar por lo que creemos, y el amor que sentimos es más fuerte que cualquier amenaza», proseguí, encontrando el aliento necesario para seguir hablando. «No nos detendrás». Las sombras comenzaron a cernirse y mientras las primeras gotas de lluvia cayeron sobre nosotros, una chispa de determinación se encendió entre sus ojos. Sin embargo, no era tiempo de titubear, era hora de enfrentarnos al giro que cambiaría nuestras vidas. Y entonces ocurrió. Antonio, con su inquebrantable lealtad, se colocó frente a mí. «No dejaré que te hagan daño», gritó, impulsándose hacia la figura como un escudo que no dejaría que nada la atravesara. El mundo se detuvo un instante. Mi corazón latía con furia, y vi cómo la preocupación se dibujaba en su rostro. Ese acto de sacrificio encendió algo dentro de mí, un amor tan profundo que incluso la tormenta más feroz no podría extinguir. «Antonio», no, grité mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Pero en el reinado del temor, la verdad se expandió en mi mente.
Había un giro inesperado, un hilo del destino que nos entrelazaba de formas que nunca había considerado. La vida, el amor, y la aceptación de quienes éramos habían recuperado su lugar en nuestra historia. No puedes cambiar lo que somos, le dije a la figura, el fuego del coraje surgiendo entre mis palabras. La figura se rió, su eco resonando en el aire como un susurro letal. Pero en ese instante el mundo no importaba. La lluvia caía más fuerte y la tormenta rugía, pero ya no era el caos, era la música que nos acompañaba hacia la victoria, hacia el reencuentro que nos estaba esperando. Juntos, afirmé, y solo entonces comprendí el poder de mi amor por Antonio. Mientras el horizonte prometía un nuevo amanecer, me aferré a él y juntos, nos enfrentamos a la oscuridad con un solo espíritu. Las tormentas tienden a pasar, dejando tras de sí claridad, y estaba lista para enfrentar el futuro, incluso si eso significaba arriesgarme a perder partes de mí misma. Te elijo a ti hoy y siempre sin importar lo que venga, juré, sabiendo que cada palabra contenía la verdad de nuestro viaje. Y ante el eco salvaje del viento nos convertimos en guerreros de nuestro amor, desafiando cualquier oscuridad que deseara cruzar nuestro camino. Porque en el final, cuando el mañana nos abrace, no habrá nada más valiente que el amor que somos capaces de dar. Este es solo el comienzo, susurré, mientras me aferraba a su mano, y sentí que finalmente, no había nada que temer.